Como siempre, nos da mucho gusto poder saludarte en esta tu casa, Kenneth. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Eduardo, y a todos ustedes. Como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, gracias. Oye, ¿cómo nos puede afectar o cómo puede afectar al Tratado de Libre Comercio la huelga de los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos? Bueno, dado el alto grado de integración que hemos alcanzado a lo largo de las décadas, gracias al Telecan y ahora, por supuesto, al Temec en el sector automotriz en América del Norte, pues sí puede haber un impacto. Ya hay impacto hoy en día. El impacto hasta ahora, como lo ha reportado, por ejemplo, la industria nacional de autopartes, ha sido relativamente limitado. Hablan de un impacto alrededor de 80 millones de dólares, que obviamente 80 millones de dólares es una cifra per se importante, pero cuando hablamos de un comercio superior a los 100 mil millones de dólares, pues nos damos cuenta que por ahora el impacto se ha contenido. El problema es que en cada momento, desde que esta huelga estalló en Estados Unidos, ha habido la amenaza de que crezca, de tener una expansión de la huelga, que empezó el 15 de septiembre. Primero empezó en tres plantas de los estados de Michigan, Missouri y Ohio. Ya el 22 de septiembre se expandió a 38 centros de distribución, es decir, de autopartes y refacciones. Entonces tenías ya un total de más o menos 18,000 trabajadores que no estaban trabajando, y todavía, a pesar de las negociaciones intensas que ha habido en las últimas 48 horas entre el sindicato de United Auto Workers y principalmente las tres grandes empresas armadoras de Estados Unidos, Stellantis, Ford y GM, pues no han llegado a un acuerdo. El sindicato sigue insistiendo en un incremento salarial del 46%, que a todas luces parecería una postura de negociación. Es prácticamente imposible que se acepten estas cifras, una duración del contrato colectivo de trabajo de 4 años y una reducción en el número de horas trabajadas por semana a 32 horas, mientras que la industria propone un incremento salarial de 20%, manteniendo las 40 horas. Ahora, ¿esto qué puede acarrear para México? Obviamente, en caso de que haya una expansión y que esto sea más allá de los centros de distribución, por ejemplo, refacciones, etcétera, donde no hay tanto impacto a nuestra industria como tal. Si vemos la posibilidad de que en las próximas horas, de hecho hablan de tener anuncios el día de hoy por parte del sindicato sobre si llegaron a un acuerdo o esto se va a extender, en ese sentido, si se empieza a tocar otras plantas manufactureras de lo que le llaman las tres grandes armadoras estadounidenses, o si se expande a otras regiones también donde hay presencia en Estados Unidos, no nada más en estos tres estados que mencioné, pues obviamente sí puede tener un impacto porque hay muchos componentes mexicanos, autopartes, que forman parte de esta cadena de valor, y sobre todo la demanda a largo plazo, pues es un sector estratégico muy importante para México en el número de empleos y sobre todo en estas exportaciones que realiza nuestro país a Estados Unidos, y que dependemos también de la importación de productos automotrices de ese país. Escuché 100.000 millones de dólares. ¿Ese es el monto de la relación que tenemos en la industria con Estados Unidos y Canadá? Mira, simplemente en autopartes, llegamos cerca de los 180,000 millones, y tienes que añadir a eso, pues, los empleos que están relacionados no solo con la manufactura, es decir, la producción de autopartes, pero también todo lo relacionado, obviamente, la producción de vehículos y su exportación. Sobre todo los proyectos a futuro que están planeados para llegar a México. Ya hay anuncios, por ejemplo, de armadoras chinas que están contemplando seriamente la posibilidad de establecerse en México. El año pasado señalaba la industria nacional de autopartes que rompieron el récord de atracción de inversión en el sector de autopartes, con más de 7,000 millones de dólares que llegaron a nuestro país, y un porcentaje importante de empresas asiáticas. Entonces, hay una gran oportunidad. Ya es un sector que se ha construido a lo largo de las décadas en los tres países gracias a la apertura comercial, y muchas empresas de renombre como BMW, Volkswagen y otras están considerando la posibilidad de que
México sea un centro muy importante de producción para los vehículos del futuro, es decir, todo lo que hablamos de electromovilidad, la revolución tecnológica en los automóviles. México es visto como un centro sumamente atractivo para producción y distribución, no solo en el mercado mexicano, sino obviamente Estados Unidos, Canadá y el resto del continente americano. Entonces, cualquier disrupción de esta naturaleza por cuestiones laborales, pues sí genera preocupación, y lo que debemos esperar es que esto se solucione pronto. Ya comisionó el presidente Biden a su subsecretario del Trabajo y a su asesor económico principal de la Casa Blanca para que vayan a Michigan y ayuden como mediadores entre el sindicato y las empresas. Entonces sí es un tema serio y esperemos que no se salga de control en las próximas horas, inclusive. Oye, a ver, a lo mejor es una tarugada lo que te voy a comentar o te voy a preguntar, pero ¿qué tan lejos estamos de la posibilidad de una huelga tripartita o bipartita? O sea, un exhorto de trabajadores en Estados Unidos para que trabajadores en México se unan a sus causas. Mira, yo creo que es poco probable. Obviamente la estructura laboral, sindical y por supuesto la estructura salarial, las condiciones de trabajo son diferentes, inclusive a niveles de plantas en Estados Unidos y por supuesto en México y en Canadá. Lo Ujú. que sí hemos visto, por otro lado, y lo hemos discutido aquí en tu programa, es la presión que están ejerciendo los sindicatos en Estados Unidos ante su propia autoridad para iniciar casos laborales en el TEMEC en México. Es decir, hay 14 casos que se han puesto sobre la mesa que Estados Unidos ha presentado en contra de México en el sector laboral, básicamente relativo a los compromisos de proteger los derechos de democracia sindical en México. Es decir, cuando hay problemas con los contratos colectivos de trabajo, la representatividad de los propios sindicatos, estos son principios que están plasmados ahora en nuestra reforma laboral y son compromisos del tratado. Entonces, hay mucha presión de los sindicatos en Estados Unidos de iniciar casos en contra de México. Te digo, ya han sido 14 casos, de los cuales 12 son en el sector automotriz. Entonces, esto te muestra el énfasis que están poniendo los sindicatos estadounidenses en iniciar casos en contra de empresas mexicanas. Yo creo que va a ir más por ahí la presión. Y en ese sentido, lo que tiene que cuidar México es que estos casos laborales que se presenten, pues tengan fundamentos, que no sean casos frívolos. Hasta ahora, México ha aceptado, es decir, analizar las peticiones de Estados Unidos de los problemas que puedan existir en estas plantas, excepto un caso. Rechazó la solicitud de Estados Unidos de iniciar una investigación respecto a la minera del Grupo México en Zacatecas. Y esas ya solicitó a Estados Unidos que se vaya a panel. Entonces, la primera vez que se va a instalar un panel laboral es un panel que le llaman de respuesta rápida, donde en 4 meses tiene que arrojar su decisión el panel respecto a si hay una violación en esa mina a los derechos laborales. Entonces, si tomas en consideración la huelga en Estados Unidos, la situación de los casos laborales que se están presentando, ya hemos platicado del caso automotriz en materia de TEMEC, que ganó México y Canadá en contra de Estados Unidos Sí. por su violación de las reglas de origen. Entonces, todo esto lo debemos solucionar para que de verdad podamos aprovechar el TEMEC y sobre todo seguir siendo la región más atractiva para la inversión en el sector automotriz. Oye, ya ejercimos, por cierto, nuestro derecho de por haber ganado ese conflicto, o todavía estamos sin a pasar la factura. No, en realidad México y Canadá ganaron el caso en enero de este año. Las reglas del TEMEC establecen que 45 días después del reporte final de los paneles, el país que está incumpliendo el tratado, el país que perdió el panel, tiene 45 días para cumplir, los cuales ya se cumplieron en el mes de marzo. Entonces, desde Ujú. entonces, México podría estar en condiciones de inclusive imponer represalias comerciales en contra de Estados Pero no lo Unidos. hemos hecho, ¿ah? No lo ha hecho México, ha actuado con suma cautela. Suponemos que es porque no quieren hacer ruido en los casos comerciales, en el mecanismo de solución de disputas, porque también tenemos encima en México la Mm. espada de Damocles en el caso de energía y en el caso de maíz, que inclusive ya inició, y como te acabo de mencionar, este caso laboral, ¿no? Entonces, es una situación delicada. En realidad tenemos una enorme oportunidad de convertirnos en la región más competitiva en diversos sectores de manufactura, en el sector energético también, obviamente en el sector automotriz, pero debemos evitar y solucionar estos irritantes y al final del día no generar disrupción
en una cadena de valor que crecientemente está recibiendo Sí, inversión de otras regiones. Es decir, sí. con las reglas de origen más estrictas en el tratado, empresas de China, de Tailandia, de Japón, Corea del Sur o Europa del Este se dan cuenta que para aprovechar el mercado automotriz en América del Norte te tienes que localizar en América del Norte. Y esa es una enorme ventaja para México. Sí, hombre, caray. Hoy o debe de reunirse en breve la secretaria de Economía con su equivalente norteamericana. Eh, Dime, ¿cómo sientes la relación comercial entre ambas naciones? Mira, la relación comercial, obviamente para México, y Estados Unidos es la relación más importante. A nivel bilateral, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, nos hemos consolidado en esa posición en los últimos 2 años. Estados Unidos también como exportador depende enormemente del mercado mexicano, un mercado de casi 130 millones de personas que recibe, por ejemplo, simplemente en exportación de maíz, más de 5,000 millones de dólares al año en ventas de Estados Unidos, nada más en maíz amarillo. Y si te pones a pensar lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en el sector agrícola, en el sector manufacturero, el crecimiento del comercio bilateral se ha multiplicado por 6 desde la entrada en vigor del Telecan. Entonces, es una relación de suma importancia para las economías de ambos países y derivado de los irritantes que seguimos sin resolver, yo te podría decir que es una relación en materia comercial digamos, pujante, pero a nivel gubernamental no estamos viendo las soluciones que deberíamos ya ver en términos del diálogo permanente que existe al interior de las autoridades encargadas del comercio en ambos países. La secretaria Buenrostro está teniendo no solo una reunión, un viaje muy importante a Washington, donde por supuesto va a ver a su contraparte, la representante comercial, pero en estos últimos 2 días se ha llevado a cabo la reunión de líderes empresariales de Estados Unidos y México, que se lleva a cabo cada año, es la reunión que se llama el CEO Dialogue, donde representantes de la industria de ambos países se reúnen en grupos que analizan temas de inversión, política comercial, energía y cambio climático, cruce fronterizo, es decir, facilitación comercial, y hacen recomendaciones a los gobiernos de cómo mejorar las condiciones para de verdad aprovechar el tratado. Esto se hace frente a los titulares encargados de comercio de Estados Unidos y de México, y pues es un mecanismo que existe desde 2013 y que va a ser útil y va a seguir siendo útil en la medida en que los gobiernos los escuchen, que tomen esas recomendaciones y que las implementen. Entonces, además de digamos, encuentro con los sectores privados de ambos países, están las reuniones a nivel bilateral, y yo sí creo que estamos ante una situación donde Estados Unidos está muy cerca de ahora sí pedir el panel de energía. Hay mucha presión en Estados Unidos porque además entramos en periodo electoral. Los Claro, claro, republicanos están acusando al presidente Biden de ser débil en materia comercial. Ya claro. pidió el panel de maíz, ya pidió un panel laboral, y yo creo que ese va a ser un tema, el tema energético, que sin duda va a estar en la mesa el día de hoy en esa conversación entre la secretaria Buenrostro y la embajadora Tai. Pues si te parece, bien, vamos a ver qué nos dicen las noticias sobre esa reunión y seguramente acudiremos a tu experiencia y tu conocimiento para que la próxima semana podamos tener una evaluación de cuál es el saldo que nos deja esas reuniones tan importantes para nuestro país y para Estados Unidos y Canadá. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, como siempre, en esta tu casa, Kenneth. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos ustedes, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Kenneth. Hasta la próxima semana, seguramente. Gracias. Hacemos una pausa.